Los chips que recién contaba Tobías Iglesias hoy han sido gran protagonistas en la rueda de Wall Street. Estamos hablando de uno de los principales indicadores de las bolsas del mundo. Por eso esto nos abre la puerta a comenzar con el siguiente panorama económico. La Reserva Federal de los Estados Unidos debería esperar un progreso significativo en la inflación antes de reducir las tasas de interés. Esto lo dijo el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, cuando se le preguntó qué condiciones se necesitaban para que la Reserva Federal redujera las tasas una o dos veces este año. Kashkari dijo: creo que muchos más meses de datos de inflación positivos para darnos la confianza de que es apropiado volver a bajar. Dijo que el Banco Central podría incluso subir las tasas si la inflación no baja aún más. No creo que debamos descartar nada en este momento, dijo el funcionario de la Reserva Federal de Minneapolis, poniéndole, por supuesto, un agregado más a las operaciones de hoy en el mercado. Los precios del oro ganaron este martes, ayudados por un dólar más débil, ya que los inversores esperaban con interés los datos de inflación de los Estados Unidos que se deben conocer a finales de esta semana para obtener más claridad sobre los tiempos de recorte de las tasas de interés. El oro al contado subió un 0,38% a $2.358 por cada onza, y en el mercado de futuros del oro en los Estados Unidos hubo una suba del 0,9%, ubicándose en $2.356,50 por onza. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos subieron este martes después de una mala subasta de los bonos a 5 años y mientras los inversores esperan la publicación de nuevos datos que van a impactar en la inflación. El punto de referencia del rendimiento de los bonos a 10 años aumentó casi 7 puntos básicos hasta el 4,5%, mientras que los bonos a 2 años perdieron 2 puntos y se ubicaron en el 4,9%. Los rendimientos y los precios se mueven en direcciones opuestas. Un punto base significa o es igual al 0,01%. En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin se mueve en la banda de entre los 68 y los 70 mil dólares. Hoy ha operado durante toda la rueda con tendencia a la baja, promediando su caída en 1,7% y operando en la línea de los 68 mil dólares. Puntualmente, en este momento, el Bitcoin cotiza en 68.366 dólares. Hablé de dólares, vamos a ver cómo cerró el dólar en la República Argentina, comenzando por las operaciones en el mercado del dólar mayorista, que es el que se toma como referencia para el comercio exterior. Sin cambios aquí, 893 pesos con 50 centavos. Veamos ahora el dólar libre, que ha tenido una pequeña suba del 0,41%, 1.210 pesos. Ayer había cerrado en 1.205. Incluso estuvo más bajo durante el día, llegó a estar en 1.190, pero terminó en 1.210. Veamos el contado con liquidación. Sin cambios en la rueda, 1.237 pesos en las operaciones a través de la compra y venta de acciones y bonos. Por eso es uno de los dólares financieros junto con el dólar bolsa, el dólar MEP. Aquí el resumen de lo que acabo de contarles: dólar mayorista 893,50, dólar libre 1.210, contado con liquidación 1.237. Hoy, después del feriado del Memorial Day en los Estados Unidos, se reanudaron las operaciones en la bolsa de Nueva York. Allí operan empresas argentinas, lo que conocemos como los ADR,
que han tenido este comportamiento, mayoría de subas, consolidando una tendencia que se ha iniciado al menos en este año 2024 para la gran mayoría de las empresas argentinas. De hecho, solo 3 tienen desde esa fecha a hoy saldo negativo. Banco Francés con suba del 1,2%, Central Puerto y un alza del 4,5%, Edenor acciones en alza 7,6%, Grupo Financiero Galicia con acciones en alza 1,9%, Loma Negra arriba 2,5%, Banco Supervil con suba del 1,1%, Transportadora Gas del Sur también con un alza del 6,2%, Tenaris, acciones en alza 2,1%, Cresud también arriba 3%, Despegar 1% de suba, Globant en este caso con una baja del 1%, IRSA con suba del 5,7%, Mercado Libre, acciones en alza 0,9%, Pampa Energía también cerró en positivo 4,2%, Telecom con una suba del 0,6%, Ternium operó a la baja 1,2%, los papeles de YPF cerraron en alza 5,9%. De las empresas argentinas vamos a ver las principales empresas tecnológicas. Yo les decía recién que los semiconductores, los chips han sido una vez más los grandes protagonistas de la rueda. Nvidia otra vez marcó el ritmo de las operaciones en el mundo tecno y vamos a repasar las principales, comenzando por Disney, que hoy tuvo una suba, la empresa vinculada al entretenimiento, del 0,6%, Amazon con una suba también del 0,7%, Microsoft, acciones en alza 0,1%, en el caso de AT&T, hoy observó una baja del 1,3%, Apple cerró arriba 0,1%, la principal empresa de capitalización bursátil es Apple, le sigue muy cerca Nvidia, que ha tenido un recorrido de crecimiento muy veloz. Meta, 0,3% de suba, sin operar X. Netflix con acciones en alza 0,3%, Google también cerró arriba 0,8%, caída para Zoom del 1,5%, baja para Tesla del 1,3% y también operó a la baja Coinbase, en alza Coinbase 3%, en un día donde mayormente las bolsas del mundo operaron a la baja. Por eso vamos a comenzar a repasar los principales índices bursátiles de todo el planeta, lo vemos aquí en la pantalla. Vamos a comenzar con las bolsas europeas, las principales. El IBEX 35 en España, con una caída del 0,44%. Volvió a operar después del feriado. El FTSE 100 de Inglaterra, 0,76% de baja. Aquí operan las principales, es el índice de las principales 100 empresas de la Bolsa de Londres. El DAX 40 en Alemania, 0,48% de baja. El CAC 40 de Francia también con una baja del 0,92%. El principal índice de la Bolsa de Milán con una baja del 0,29%. Estamos hablando de Italia. El SMI de Suiza con caída del 0,89%. El AX 25 de Holanda, 0,42% de baja. Lo que les decía, tendencia en baja hoy para los principales índices bursátiles, en este caso de Europa. Pero vamos a ver qué pasó en Asia, donde recién además le contábamos esta novedad entre China e India de operar por fuera del dólar con Maldivas, en una clarísima señal de que hay intenciones de salirse del patrón dólar. En Japón, el Nikkei 225 también con baja, 0,11%. En Hong Kong, el principal indicador, el Hang Seng, 0,03% de caída. En Corea del Sur, el Kospi de Seúl, 0,01% también de baja. Y en Shanghái, el indicador de la bolsa allí en China, 0,46% de retracción. El China A50, que es otro de los principales índices de las operaciones bursátiles en el gigante asiático, cayó 0,45%. Observen que prácticamente no hubo bolsas en alza de los principales índices que tienen las operaciones en el mundo. Ahora nos vamos a ir al continente americano, donde sí han habido excepciones, también a una mayoría de bajas. Este fue el del Bovespa de Brasil, el principal indicador en cuanto a caída, por el porcentaje, 0,58% en el día. El IPC de México, 0,48% también de baja. Aquí tenemos una de las excepciones, el Merval argentino, con una suba hoy del 0,19%. El IPSA de Chile con caída del 0,53%. Otra de las excepciones a las bajas generalizadas, la Bolsa de Perú, el indicador del Lima Higra,
una suba del 1,23%. El Colcap de Colombia, 0,36 de baja. En Caracas, en Venezuela, la bolsa tuvo una suba del 0,53. Y aquí nos vamos a los Estados Unidos. El Dow Jones cayó hoy 0,55. Aquí estuvo la novedad de la rueda. El Nasdaq en los Estados Unidos subió 0,59, pero llegó al récord de 17.000 puntos, impulsado, vuelvo a decirlo, por las acciones de Nvidia. Más del 6% subieron. Standard & Poor's 500, 0,02 también de suba. Hemos recorrido las bolsas del mundo, los principales indicadores del mundo. Vamos a ver ahora, también aquí en pantalla, qué pasó con el petróleo, que ha tenido tanto el Brent como el WTI subas, 1,35% para el Brent, $84,22. En el horizonte del mercado petrolero, la reunión del 2 de junio de la OPEP+, para ver si siguen vigentes o no los recortes anunciados a principios de año. Y el WTI, 2,71% de suba, ubicándose en $79,83. Vamos a observar el riesgo país de Argentina, que retomó el camino de la baja, 1.416 puntos para el riesgo país, bajó el riesgo país argentino, un 1,91%, subieron los bonos, incorporando las novedades políticas que se produjeron en el día de ayer en la República Argentina. Eso impactó en el precio de los bonos, eso impactó en la baja del riesgo país. Y vamos al riesgo país del continente americano, para el desglose nación por nación. Comenzamos por Uruguay, 80 puntos básicos, una suba del 0,01%. Chile 114 con suba también del 0,01%. Perú 154 puntos básicos. Paraguay 161 puntos. Estados Unidos mantiene su riesgo país en 191 puntos. Brasil 203 puntos básicos. Hoy se conoció el dato de la inflación en Brasil, que ha sido menor a la esperada, 3,7% interanual, la inflación brasileña. Costa Rica, 204 puntos básicos, subió con un 0,03. Guatemala, 206 puntos. República Dominicana, 209, en este caso bajó, 0,05. Panamá, 254 puntos básicos, bajó 0,04. Colombia, 303 puntos básicos, una suba del 0,03%. México, 308 puntos básicos, una baja del 0,04%. Honduras, 362 puntos, 0,07% de suba. También subió el riesgo país de El Salvador, se ubicó en 729 puntos básicos. Ecuador, 1.192, con una suba del 0,7%. Argentina, lo que recién decíamos, la baja del casi el 2% en el riesgo país, 1.416. Cerramos con Bolivia, 1.956 puntos básicos, anotó una caída, y Venezuela, 15.610 puntos básicos, su riesgo país. Con este panorama económico, el más completo de la televisión argentina, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en la noche de Canal 26. Ya regresamos.